del acto de defensa. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto de final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para defensas del trabajo final de carrera, se dará inicio al acto de defensa del PFC del estudiante Gastón Alejandro Tocho, estudiante del tercer vertical de arquitectura número 7, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema experimentación de la morfología y el espacio arquitectónico a partir del uso del contexto multicapa. A continuación presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 7, los profesores arquitecto Pablo Remesnikov, arquitecto Carlos Guerrera Sota y arquitecto Pablo Selaboski. Profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Pablo Reynoso. Profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Pablo Lili. Profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión. Asignatura procesos constructivos, el arquitecto Julián Carelli. Dando fe en mi carácter de funcionario de la FAU, como prosecretario de posgrado, Sergio Butarra, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia la presentación. Paso la coordinación a la cátedra y los dejo para que Gastón Tocho inicie el acto de defensa. Gracias, Sergio. Gastón, cuando quieras, compartís pantalla. Bien. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Bien. Comienzo entonces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Alejandro Tolcho. Voy a exponer mi trabajo final de carrera, que se titula Experimentación de la morfología y el espacio arquitectónico a partir del uso del contexto multicapa. Este trabajo condensa un proceso de recopilación de toda la producción proyectual, una etapa de investigación y desarrollo argumental para materializar de forma técnica un proyecto de arquitectura, juntando todos los saberes acumulados. Vicente Goulart dijo que la arquitectura es un proceso que permite generar espacios habitables. La arquitectura está viva cuando tras finalizar la construcción y comenzar a habitarla, sigue instalada en un proceso de transformación e interacción con los hombres que la habitan y con el medio en el que se sitúa. Como procesos, la arquitectura y la ciudad evalúan constantemente la información que perciben y emiten, y tienen capacidad para analizar sus acciones en el tiempo. Procesos más que sucesos. Este trabajo se articula en tres procesos. El proceso genealógico, que desarrollé en Arquitectura 6, nace de una genealogía y me va a dar la elección del tema problema. Luego el proceso argumental, ya desarrollado en el proyecto final, donde desarrollé el tema y experimenté con la forma y el espacio. Finalmente, en el proceso proyectual, indagué sobre el programa requerido, un hotel y un centro de convenciones, y desarrollé técnicamente ese proceso, ese proyecto. El proceso genealógico, como dije, nace de una genealogía. La genealogía es un momento de reflexión e introspección, donde se construye la propia memoria del proyecto. Es una etapa de acumulación y recopilación de familias de temas, problemas, operaciones. Es la revisión de la producción propia. Este proceso se articula en estos pasos. Los proyectos, las líneas temáticas, el catálogo, una indexación individual, una indexación general y finalmente las conclusiones. Para comenzar, normalicé todos los proyectos producidos a lo largo de la carrera. Son estos 10, desde el ingreso hasta el último año de arquitectura. Siguiendo, desarrollé las líneas temáticas, que fueron temas de interés para analizarlos, donde creé categorías y subcategorías.
Estas fueron las líneas temáticas desarrolladas con sus temas y subtemas. Indagué en la incorporación del contexto como campo, entorno real o físico, y también el imaginario, político e histórico, sus límites. Incorporé la geometría, el dominio de la forma, elementos compositivos de la arquitectura, cómo se organizan e interactúan. Y finalmente, el dominio del espacio, tanto exterior como interior, sus relaciones y su organización. Una vez normalicé los proyectos y teniendo las líneas temáticas desarrolladas, pasé a conformar un catálogo, que es el análisis de los proyectos según cada línea temática. Acá se ve cómo ese catálogo se conforma por una abstracción de estos proyectos analizados mediante esas líneas temáticas de interés. Siguiendo con la indexación individual, es el camino proyectal individual de cada proyecto, en donde de forma lineal se organizaron mostrando sus rasgos generativos. Luego pasé a una indexación general, donde se conformó el árbol filogenético. Aquí se ve cómo se conformó la indexación, en donde cada proyecto muestra rasgos comunes con otros, pero también distintivos. Luego pasé a una conclusión. La conclusión general es que la falta de cruces operativos en las líneas de trabajo, evaluándolo de forma crítica, me di cuenta que si estas líneas temáticas se habían desarrollado de forma lineal, jerarquizándolas una línea temática por sobre las demás, podría enriquecer el trabajo. Concluyo entonces que el contexto y cómo éste ordenará como estrategia generativa del problema, la materia y el espacio. Del contexto, concluyo también que podría haber hecho un análisis más exhaustivo en cuanto a los límites para determinar condiciones que afecten al proyecto de manera sistemática. El concepto es amplio e inabarcable, y para el desarrollo de un marco teórico se debe complejizar para poder definirse y operativizarse. Concluí entonces que requería redefinir, ampliar y complejizar el concepto de contexto. Pasando al proceso argumental, trayendo en una etapa introspectiva de nuevo estas conclusiones que tengo de la genealogía, puedo generar finalmente el tema problema de mi desarrollo de proyecto final de carrera, la experimentación de la morfología y el espacio arquitectónico a partir del uso del contexto multicapa. Entonces, en esta etapa me sitúo en un lugar sabiendo de dónde vengo de un proceso genealógico que me dio el tema. Voy a desarrollar el proceso argumental para finalmente, en el proceso proyectual, generar la proyección de un edificio. El proceso argumental se articuló en estos pasos: de investigación, interpretación, acumulación, procesamiento y operativización. En la etapa de investigación fue el desarrollo teórico del contexto multicapa. Tomando determinados referentes bibliográficos, puede generar este diagrama, este cuadro, digamos, en donde entiendo que extraje conceptos inherentes al objeto arquitectónico, conceptos inherentes al contexto, y lo que indagué en estas relaciones fueron qué operaciones podía tomar a partir de juntar el objeto con el contexto. Luego, estas operaciones las traduciré en intenciones en el proyecto. También, evaluando la producción propia, me pregunté cómo se operó anteriormente con el contexto. Y en la sumatoria de distintas capas, desde el primer año de arquitectura hasta el proyecto final de carrera, fui acumulando cuáles eran los temas de interés que había abordado en referido al contexto en cada proyecto de arquitectura, entendiendo que se fueron complejizando. En la etapa de interpretación, me pregunté qué es para mí el contexto multicapa. Entiendo que el contexto no es una cosa estática y que tiene mucha información y maneras de interpretarse. Apelé a la creación de mi propio contexto inventado, al que llamaré contexto multicapa, dado que este surge de la acumulación de capas de información seleccionada y procesada de una manera propia. Esta será la metodología por la cual aborde la experimentación formal y espacial para llegar a la conclusión del proyecto de arquitectura.
En el proceso de acumulación es donde elaboré y recopilé toda la información. Una vez ya teniendo el contexto designado, es el barrio de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, seleccioné 3 recortes territoriales para poder tener una metodología más clara. Primero, tomé lo que es el barrio de Puerto Madero completo con la isla de Marchi. Como segundo recorte territorial, en la segunda aproximación, me situé en el dique 4, mostrando la consolidación de la ciudad formal y la reserva. Finalmente, me situé en el lote designado. La elaboración de todas las capas de información fueron mediante distintos software. Estos son unos ejemplos que hice con AutoCAD. Luego continué con el procesamiento y la periodización. El procesamiento es la organización de la información, en donde se descarta, se selecciona y se modifica esa información y determine qué y para qué voy a utilizarla. En la etapa de operativización fue la generación de diagramas a partir de los datos seleccionados. Esto, metodológicamente, me apoyé en 2 autores, Peter Eisman y Manuel Gausa. Peter Eisman lo define como el contexto inventado, utilizando la superposición como método, y Manuel Gausa habla de el explorador contemporáneo. Yendo al proceso de operativización, tomé las vías de circulación y límites urbanos, reconstruyendo la trama urbana histórica, en 4 tiempos. De ellos, tomé las líneas más relevantes. En cuanto a los llenos, las construcciones en planimetría de los mismos periodos de tiempo, se ve el proceso de completamiento de vacíos urbanos y densificación en distintos sectores. De ellos elegí el actual y lo operé mediante imagen, seleccionando una deseada. Del recorte de territorio seleccionado también, con la sumatoria de ambas construcciones que ya tenía, seleccioné una serie de cortes urbanos que demostraban una diversidad morfológica interesante. Y levanté las alturas. Una vez superpuestas todas las capas graficadas, se colocaron en el terreno mediante scaling y se levantó la volumetría. Esta volumetría me dio a grandes rasgos 2 tipos de espacios. Un espacio más regulares, una serie de espacios más regulares y lisos, y una especie de espacios irregulares o rugosos, que desarrollaré más adelante. Y además, los vacíos urbanos quedan plasmados también en el terreno. Pasando al proceso proyectual, desarrollé una propuesta urbana y una propuesta arquitectónica. En la propuesta urbana, tomo el recorte urbano deseado y lo analizo mediante distintas intenciones. Aquí puedo ver cómo los llenos de la ciudad consolidada se van fragmentando y llegando a un gran vacío que sería la reserva. En este corte urbano se puede ver también. Con estos análisis sensibles que tuve mediante del terreno, lo incorporé mediante intenciones en el lote ya deseado. En este corte de intención puedo ver cómo transcribí esa morfología de la ciudad a un corte en el terreno. Además, tomando las 4 situaciones linderas tan particulares, una avenida de acceso, la calle Cecilia Grieson, la ciudad, la reserva y el río hacia el norte. También tomé como parte la densidad desde el oeste hacia el este, y en contrario a esto, cómo se fue también articulando los programas de más públicos hacia los más privados. Esta es la implantación del edificio. Estos son el lote designado y cómo ya el edificio se implanta. También analicé el uso de ese suelo y cómo se va a diferenciar los usos privados y públicos, tanto interiores como exteriores. Y en este gráfico muestro cómo esa situación con esa avenida de
acceso va a darme todas las particularidades de accesos, tanto de servicios privados del hotel, como el acceso al público, distintas situaciones de locales, oficinas y terminando en un parque público, también teniendo acceso a los subsuelos. En esta secuencia de imágenes muestro cómo se puede circular por la avenida Cecilia Grayson y va a desarrollarse los distintos accesos al edificio. Este es el acceso al hotel, un acceso peatonal para el circuito comercial, culminando en la esquina con el remate del parque público, un acceso más masivo. Tomando también referentes proyectuales, estos me incidieron en temas como geometría, lenguaje y materialidad. Ya centrándome en el programa, tomando esa diversidad de programas requeridos, un hotel, un centro de convenciones, oficinas para la administración de puerto y un parque público con locales y exposiciones. Analizo que tengo una diversidad de usuarios donde van a cumplir funciones diversas y por ende van a requerir espacios distintivos para cada una de las actividades. En esta distribución del programa por metros podemos ver cómo el programa de hotel requiere muchísimos más metros construidos y cómo se articula con programas menores. En este primer subsuelo podemos ver cómo distintas actividades se desarrollan. Tenemos una parte que es la sala de convenciones, que se accede tiene un acceso, bueno, ya como comentaba, para el servicio del hotel, que va a contar con todo lo que es el apoyo técnico. Salas de máquinas, vestuarios para personal, etc. Un acceso para los usuarios, tanto usuarios del hotel como personas que van a acudir a estas salas de convenciones, contando cada una con sus apoyos técnicos también. El área de estacionamiento cuenta con un acceso también desde el nivel 0 y va a tener un núcleo vertical que va a comunicar con el lobby del hotel. Finalmente, el área de oficinas, con su acceso también diferenciado y las distintas actividades que va a poder desarrollar, tanto atención al público como las mismas actividades de las oficinas, contando también con áreas de comedores, auditorio y oficinas diferenciadas. En el subsuelo -2 cuento también con esos accesos semipúblicos. Y finalmente, los accesos a cada uno de los auditorios, con sus respectivos servicios. En el nivel 0 tenemos la función hotel, con sus accesos también diferenciados, el acceso al subsuelo que les contaba anteriormente, un acceso para personal y servicios del hotel, el acceso principal al lobby y a distintas actividades de amenities del hotel, y el acceso a lo que es el estacionamiento. Aquí destaco cuáles son estos núcleos verticales que me van a causar las distintas actividades y sus servicios. Aquí muestro cómo es el circuito comercial, que va a tener un paseo peatonal. Finalmente, en esta área, las oficinas con sus accesos, desde el 0. Y la calle que va a poder acceder para lo que es el parque público. Aquí le muestro una de las amenities del hotel, una piscina cubierta y su vinculación al río. También vemos cómo se vincula con la piscina que está al aire libre y teniendo visuales a la reserva. En contraposición a esto, aquí podemos ver de donde nos situábamos anteriormente, desde la otra esquina, noreste, podemos ver también cómo es esa vinculación desde lo que es el parque público, brindado totalmente a los usuarios, y ese paseo vinculado también al río. En los niveles superiores, voy a desarrollar, bueno, en este nivel se desarrollan las amenities del hotel, también vinculado con sus núcleos verticales y sus servicios gastronómicos, exposiciones, administración del hotel y gimnasio. Aquí destaco los vacíos urbanos que habían quedado plasmados en el edificio, como anteriormente les había contado,
que se desarrollan como vinculantes, dispositivos que van a permitir comunicar a lo largo de las distintas plantas espacialmente. En esta imagen puedo mostrarles cómo esos vacíos vinculan las distintas plantas del hotel. En los niveles superiores se van a desarrollar los distintos tipos de habitaciones, también con sus núcleos verticales, su room service, que va a abastecer a todas las habitaciones del hotel. Destaco las distintas habitaciones. Estas son las suites que cuentan con sus accesos privados, la suite presidencial. Las suites que cuentan con salas de estar, también habitaciones, y el resto son habitaciones dobles. Aquí quiero destacar que, teniendo un contexto tan rico en cuanto a visuales, decidí no darle una prioridad visual a las habitaciones, sino aprovechar todas las visuales, tanto la de la Ciudad de Buenos Aires como el río o la reserva me parecían interesantes, por ende se desarrollan en 360 grados. Aquí muestro cómo es un ejemplo de una suite con sus áreas de estar y su habitación, y las visuales a la reserva y al río. En los niveles siguientes voy a destacar también su núcleo vertical, cómo continúa el room service, las suites y las habitaciones simples. También destacar cómo en los niveles superiores se va generando un aterrazado cuando los volúmenes, cuando las habitaciones en estas áreas desaparecen. Finalmente llegando al último nivel, donde continúa también un núcleo secundario, y también se visualiza ese aterrazado. En esta planta de techo muestro cómo es la sombra arrojada del proyecto. En este corte del edificio podemos ver la conexión con el río, cómo ese aterrazado que les contaba antes se va materializando en el corte. El núcleo vertical, que cosea todas las habitaciones. Estos vacíos que también destacaba, que generan una riqueza espacial. El vacío principal comunica desde lo que es el foyer de los auditorios con todo el resto de las habitaciones. Y cómo se desarrollan en los niveles inferiores las amenities del hotel y en los superiores las habitaciones. En esta vista, en este corte de vista, les voy a mostrar también cómo se desarrollan y ese lenguaje se expresa también en lo que es la fachada del hotel, en las amenities, digamos, en los niveles inferiores y los superiores con las habitaciones. También contarles, como les había hablado de este espacio rugoso y el espacio liso, cómo se materializaron a partir del uso de espacios principales en cada uno de estos volúmenes y los espacios intersticios que se fueron destacando a partir de una diferencia material, usando la vegetación y materiales livianos en contraposición a materiales pesados. Más adelante lo voy a desarrollar. En esta imagen muestro cómo ese vacío comunica los distintos niveles. En estos cortes voy a mostrar también cómo continúa ese vacío con distintos aterrazados que van a vincularse espacialmente. Y cómo también esa intención de fragmentación se ve a lo largo de los volúmenes desde el programa del hotel hacia el parque público más bajo. En esta imagen muestro cómo es la situación interna de aterrazados, mostrando el área gastronómica y la recepción a lo que es el auditorio y los que son pasillos de acceso a habitaciones. En estas fachadas muestro también cómo son las intenciones materiales que anteriormente les contaba. Aquí muestro un diagrama de distribución de usos, cómo los núcleos verticales cosen, las amenities en las áreas inferiores y cómo las habitaciones se desarrollan en las áreas superiores. En cuanto a los flujos, vamos a diferenciar los flujos vehiculares y peatonales públicos, los peatonales de los servicios semipúblicos del hotel y finalmente los huéspedes con el servicio que acompaña todos los niveles. En este esquema estructural les voy a mostrar cómo utilicé esos
volúmenes de núcleos verticales y esos volúmenes de espacios densos, digamos, y pesados que van a servirme como apoyo estructural en todos los niveles, completando también como elemento estructural la columna para terminar el desarrollo del esquema estructural. En 3D también se visualiza cómo esos núcleos van a generar la tabiquería y las columnas van a completar el sistema estructural. Y en las plantas superiores, en los esquemas superiores, muestro cómo se completa con vigas y finalmente las losas. Hablando de la materialidad, les mencionaba nuevamente cómo se diferencian estos dos tipos de espacios, desde la generación de la forma, tanto espacios lisos como rugosos. Los espacios lisos de uso principal se van a materializar con materiales pesados, como es una estructura de hormigón que se va a dejar a la vista, y completando los muros de cerramiento con la tabiquería de ladrillo cerámico. Y en contraposición a esto, los espacios de transición se van a materializar con materiales livianos como el hierro y el vidrio. Finalmente, una imagen que grafica la totalidad del edificio desde la vista noreste, viendo cómo remata el parque público y el resto del edificio. Como conclusión de este trabajo, destaco la verificación del problema. El contexto multicapa como concepto argumental para el desarrollo de un proceso de búsqueda, ampliación, investigación y operatorización de la información que se nos presenta en un determinado escenario contemporáneo y que resulta enriquecedor para encarar un problema referido a la proyección de la arquitectura. Una búsqueda de una metodología proyectual propia. Cada proceso es único e individual. Esta metodología para afrontar un problema requiere de la constante toma de decisiones y quedará totalmente guiada por la mirada de cada proyectista. Este proceso proyectual me ayudó a no caer en el cliché y en las prefiguraciones del espacio y la morfología atados a una función específica requerida, y que las búsquedas de estas soluciones son múltiples e inabarcables, y por ende se debe experimentar y consolidar una metodología proyectual personalizada. Finalmente, una postura crítica hacia el ejercicio de la profesión. El trabajo de experimentación a partir del contexto multicapa para determinar la geometría del espacio arquitectónico me brindó una postura crítica para afrontar el futuro ejercicio de la profesión. Proyectar desde la geometría o desde intenciones espaciales también son válidas para resolver los problemas que la profesión plantea, pero no se puede obviar tener conocimiento del escenario que vamos a modificar y como futuro profesional dar respuesta a la ciudad que queremos construir. Muchas gracias. Bueno. Bien, Gastón, gracias. Muy bien. Muy bien, Gastón. Gracias. Dejamos la sesión un ratito y volvemos luego. Dale. Damos como el cierre del acta y después hacemos algunos comentarios de parte de los jurados, ¿sí? Bien. Bien, voy directamente a las consideraciones. El estudiante realiza una correcta presentación de su trabajo a partir de los 3 momentos de su proceso, el proceso genealógico, el argumental y el proyectual. Si bien muestra cierta consistencia en la construcción de argumentos y temas de trabajo, los mismos quedan rápidamente de lado cuando comienza a hacer el relato del edificio proyectado. En esta tercera etapa, que el estudiante nombra como proyectual, se extiende realizando un relato fundamentalmente funcional, temas que no fueron estudiados en profundidad en las etapas anteriores. Esta desconexión se considera relevante, ya que los motivos iniciales no parecen ser resueltos al momento de consolidar el proceso de proyecto. En este sentido, el trabajo contextual no se profundiza, tomando decisiones rápidas, sin el espesor argumental que propone la explicación inicial y el título. Temas como la materialización no se argumenta con las condiciones iniciales, reservando los argumentos a condiciones de visuales por encima de las de habitabilidad. De todos modos, se considera relevante la construcción personal de cada paso del proceso proyectual y su resolución, culminando con un proyecto posible y con buenas condiciones de espacio. En virtud de lo expuesto, considerando el concepto de trabajo desarrollado durante su cursada, esta comisión evalúa la presentación con 6. Así que, Gastón, felicitaciones. Gracias. Gracias a vos, arquitecto. Felicitaciones, Gastón. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Arquitecto, Gastón.
arquitecto Gastón. Gracias. Felicitaciones, Gastón. Si les parece, bueno, algunos comentarios de parte de la comisión evaluadora. ¿Quién arranca? Sí, si quieren comienzo, ¿puede ser? Dale, Sí, Pablo. dale, Pablo. Bueno, felicitaciones. Sí, Felicitaciones, Gastón. Muy buena tu presentación. En principio quería resaltar este tema de la metodología analítica del proyecto que abordaste, sobre estos puntos que mencionó Pablo en el acta. La cuestión de la teoría desde los saberes, o sea, previos, y los que el propio proyecto me parece que fue de alguna forma construyendo este discurso o esta narrativa que vos pusiste. Con respecto al contexto, me parece que hay como una idea de una geometría ordenadora del espacio, pero que tal vez deja algunos puntos inconclusos o que se podrían seguir como estudiando. Después, al final, retomo este tema. Y con respecto a la historia, me parece que también es como un tema fundamental, o sea, ya sea los proyectos que vos desarrollaste en nuestra facultad o también los referentes que hiciste como materiales de proyecto a la hora de hacer este ejercicio. Creo que tal vez en ese sentido también faltó como profundizarlo o que, por ejemplo, nosotros podamos ver una planta y verlos de alguna forma ese estudio reflejado. Yo, de todos modos, vuelvo al principio y quería destacar una frase de Alejandro Sara Polo, que es un acto consciente de lo proyectado, y eso es lo que me parece que se transmitió en esta presentación, ¿no? Vos, de alguna forma, conseguiste como una especie de método, una metodología para abordar el proyecto, y que lo fantástico sería que eso vos lo apliques en el ejercicio de la profesión. O sea, que no sea un borrón y cuenta nueva, viste, la etapa facultad, la etapa profesional, sino que vos este método lo puedas aplicar concretamente en la realidad, viste. Cuando te toque hacer un concurso, cuando te toque hacer una casa, un baño, pero me parece que es como una forma de encarar la profesión con buenas herramientas. Dicho esto, y lo hago rapidito, creo que hay algunas observaciones o que el propio proyecto o esta metodología podría seguir mejorando, que es, por ejemplo, la planta baja. Hay como una idea de hacer un ataque desde la calle Cecilia Grayson, ¿no? Los accesos a los edificios, pero por otro lado la geometría ordenadora tiene la tendencia a conectarse con el parque público que vos proponés. Y ahí hay ciertas interferencias, como por ejemplo la calle vehicular o algunos límites físicos que tienen proyectos que un poco alteran esta cuestión. Y sobre todo no te permiten lograr espacios intermedios, espacios de transición entre interior y exterior, que me parece que son fundamentales para la planta baja. No así en las plantas tipo, eso sí aparece en esos espacios terrazas que vos planteás entre habitaciones y demás. Y por otro lado, lo que quería agregar era esto de tal vez hay algunos temas ahí en las oficinas, en la planta menos 560, donde las proporciones de los patios hundidos tal vez están como descalibrados a nivel escala, ¿no? Entre el largo, la altura y su ancho, que tal vez se podría revisar. Y después, con respecto a la materialidad, las decisiones concretas de cómo distribuir la materia en esas plantas parecen correctas,
pero tal vez lo que faltaría es como el próximo paso, ¿no? La decisión material que falta, que es el diseño, el detalle constructivo y, por ejemplo, entre las pantallas de hormigón, la solución, por ejemplo, de un cerramiento liviano le hubiera venido muy bien al proyecto. Pero, insisto, esto me parece que al ser una metodología y estar como en proceso, creo que podría ir mejorando muchísimo. Y bueno, gracias por la presentación y a los profesores. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sigo. Gastón, primero felicitarte y bueno, bienvenido a la profesión. Gracias. Y bueno, yo no te conocía a vos, Gastón, y te conocí hoy a partir de una exposición en tu último día en la facultad. Me parece que la exposición fue muy buena, fue muy coherente, fue muy ordenada. No, digamos, realmente tuviste un dominio de lo expositivo que fue muy bueno, y desde ese lugar me parece que es también una felicitación. Yo con respecto digamos, no voy a comentar cosas que ya comentó Pablo, con las cuales coincido. Me parece que sí reforzar la idea de que yo lo que vi en tu exposición fue un futuro arquitecto o un arquitecto ya que tiene una metodología que fue adquiriendo a lo largo de su pasaje por la facultad y más específicamente por el taller en el cual hiciste la defensa. Y eso me parece que es fundamental porque habla de una persona que puede abordar ciertos temas complejos con una metodología para abordar un proyecto. Eso es muy gratificante ver que el proyecto va encontrando sus propias lógicas a partir de todo ese proceso inicial que vos diste en llamar la genealogía y después ese proceso argumental. A mí lo que me pareció, y esto vaya en términos más de una recomendación, que vos arrancaste creo que con una frase de Wallart que hablaba más de los procesos que de los sucesos. Y yo lo que creo, más allá que comparto, que para llegar a un buen suceso tenés que haber realizado un buen proceso, es la revisión del suceso, ¿no? Como si ahí se necesitara ser mucho más crítico con las decisiones que uno va tomando. Y ahí me parece que en tu proyecto se ven algunas decisiones que no son las mejores en relación a cuestiones funcionales, a cuestiones estructurales, a cuestiones dimensionales y de uso, ¿no? Que me parece que ahí el proyecto requiere una revisión, ¿no? Pero me parece que es porque en algún punto vos cerraste tu proceso argumental con una conclusión que era que ibas a trabajar con el contexto. Y en realidad vos podés potenciar esa idea del contexto, pero sin dejar de lado o sin olvidar algunas cuestiones que también seguramente fuiste encontrando en tu análisis de la propia genealogía de tu trabajo en la facultad, como esas cuestiones que yo decía, ¿no? Las estructurales, las dimensionales, las de relación. Yo ponía acá todo lo que tiene que ver con los movimientos masivos, es decir, todas esas cuestiones que en algunos proyectos se fueron comprendiendo, me parece que las dejaste pasar, y entonces el proyecto ahí tiene algunos problemas que ameritan una revisión. Pero me parece que, digamos, lo metodológico me parece que estuvo muy bien, y como recomendación nuevamente, y para terminar, es que el suceso, en definitiva, es a lo que nosotros nos dedicamos, que es el proyecto de arquitectura, y ahí creo que tenés que ser un poco más insistente. Pero nuevamente te felicito, Gastón. Gracias. Bueno, hola Gastón, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte, bienvenido a la profesión. Me pareció muy bueno el trabajo, quizás hay algunas recomendaciones para futuros proyectos a tener en cuenta. Por un lado,
ya en la mayoría de los países del mundo los edificios de esta escala son edificios de energía cero o positivo, con lo cual incorporar ciertos conceptos en el proceso de proyecto como temas de ambiente, digamos, o temas de recursos, no solo los productivos del edificio, sino los que utilizan en su mantenimiento, en su uso, ya no son un tema menor, con lo cual vas a tener que incorporarlo de una manera más activa, digamos, ¿no? en el proceso de proyecto. Puntualmente respecto a lo que vos proponés en tu proyecto, creo que también debería de poner un poco el ojo en cómo incorporar las soluciones tecnológicas, porque vos hablás de cómo materializar el edificio, ¿no? Aparece esta situación de materiales pesados y livianos, pero no aparece cómo lo llevas a cabo, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas constructivas y cuáles son las soluciones tecnológicas que te permiten equilibrar todo esto que vos proponés en un proyecto único, ¿no? No sé, te doy un ejemplo. Si vos ves un detalle del SIGRAM de cómo gira el edificio, te das cuenta qué tipo de tecnología utiliza Mies y te das cuenta en un esquema nada más. O sea, no hace falta hacer un gran desarrollo técnico para darte cuenta cómo lo resuelve, ¿sí? Me estoy refiriendo un poquito más a eso. Nada más, quería ser bastante concreto y específico y generarte algunas recomendaciones para el futuro. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Julián. ¿Remes? ¿A usted? Bueno, Gastón, felicitaciones primero nuevamente. Un comentario en relación a lo que imaginamos desde el taller. Coincido obviamente con la discusión que tuvimos con los otros miembros del jurado, pero tiene que ver con el desfasaje que me parece que se expresó en tu relato y en el proyecto entre esos tres campos que vos contás, el periodo de proceso genealógico, el argumental y el que llamás proyectual. Como primer tema, el campo proyectual es todo eso junto, no es solamente el último campo. Digamos, ese sería como la etapa de diseño, y el campo proyectual sería la totalidad. Pero no obstante esa condición, que no es una cuestión de lenguaje solamente, sino de concepción. Vos desde el campo genealógico que nosotros trabajamos en sexto año, que vos contaste muy bien, ahí estamos construyendo los argumentos para ese proyecto final. Y en tu trabajo se ve una separación bastante grande entre una etapa y otra, y de alguna manera se notó mucho en el relato cuando vos contaste tu edificio, lo contaste en términos básicamente funcionales, ¿no? O de operaciones pequeñas que se fueron construyendo. Pequeñas como algunas cuestiones muy lineales de contexto, que vos habías construido argumentos mucho más profundos que eso con los cuales tomaste decisiones. Con lo cual, como taller, me hubiera gustado ver ese proceso proyectual completo, desde esa construcción argumental inicial, cómo eso decantó en un edificio, porque si no pareciera que estos son dos partes, ¿no? Hablo, pienso, reflexiono, y después empiezo a hacer un proyecto. Y para nosotros esa condición se da desde el punto 1, naturalmente. Pero bueno, después los comentarios que hacían Julián y los dos Paulas, ¿no? Ya relacionados a temas de diseño que me parece que nada, está muy bien. Pero bueno, bienvenido a la profesión. Gracias. Gastón, bueno, unas cositas más nomás, ya te dejamos festejar. No, eso es, digamos, como te decía, lo que más nos duele, ¿viste? Ese paso que no está del todo definido, y creo que la complejidad del contexto, incluso vos haces un grafiquito en el cual le marcás que el primer año los problemas de contexto eran físicos y después va subiendo de complejidad. Después no queda claro toda esa complejidad del contexto en el edificio, ¿no? Es decir, me parece que después parecía que las decisiones principales están tomadas solamente desde uno o dos lugares que tienen que ver con la morfología del contexto y alguna otra cosa más, pero que nos da la sensación de que vos en esa situación deberías permanentemente estar preguntándole a ese enunciado, a esa genealogía que hiciste, cómo debías responder o cómo debías desarrollar las partes del edificio, ¿no? Es decir, como que esa ley que uno se empieza a armar, y esos patrones con los que uno empieza a trabajar,
en determinado momento como que se desdibujan y hay condiciones que no están, que uno no las entiende como surgidas dentro de un mismo campo de pensamiento, ¿no? Sino como cosas que aparecen como más de afuera. Digamos, eso es lo que más nos molesta. Después, a mí me parece que la exposición estuvo muy buena, tu lenguaje, tu expresión, eso estuvo muy bien. Me parece que más allá de los problemas, sobre todo en los subsuelos y eso, las plantas, me parece que están bien desarrolladas, están muy bien armadas, tratando de agregar cosas a lo que ya se dijo, ¿no? Y no repetir mucho. Que están mejor armadas y pensadas que lo que son los cortes o las vistas. Ahí también hay una crítica con respecto a la morfología, ¿no? Vos planteás una situación de muros paralelos que me parece que tiene una potencia importante, ¿no? Está buenísimo eso, pero que después cuando lo resolvés en la práctica no se desarrollan con la misma claridad las fachadas, ¿no? Me parece que hay unas que están, las largas, ¿no? Las que tienen los muros, tienen una forma, las otras están a medio camino, porque tendrían que ser como más distintas, ¿no? Como opuestas a lo anterior. Uno piensa, no sé, por algún... las casas Yaúl de Le Corbusier, ¿no? Los muros contra unos planos que son de carpinterías y livianos, y eso me hubiera ayudado, me parece que en la definición de fachadas, sobre todo. Y asimismo quizás los cortes, que si bien están entendidas algunas de esas situaciones espaciales en vertical, me parece que no tienen la complejidad de las plantas, me parece, ¿no? Me parece que vos son más de trabajar en planta, para entender la espacialidad más compleja. Pero eso en general es eso, y bueno, me parece que está muy bien y que tenés que ir a disfrutar este nuevo comienzo de una etapa de tu vida y ya estamos. Así que felicitaciones, Gastón. Y bueno, Gracias, Toto. No, de nada. Bueno, damos por concluido, Sergio, aquí la defensa. No sé si alguna cosa más. No, perfecto. Felicitaciones, Gastón. Saludarlo a Gastón también, y que ande muy bien, y que se Gracias, desarrolle Pablo. muy bien en esta. Y gracias por habernos sufrido tanto a Raúl y a mí. Eso es importante, es importante. Ese es un dato más. Es un dato más. Sobreviviente, un Un sobreviviente. sobreviviente. Sí, seguro que fue mutuo. Bueno, Gastón, Felicitaciones, Gracias. Gastón. felicitaciones. Saludos a la familia. Hasta luego. de Gastón también. Chao, chao. Felicitaciones a todos. Bueno. Sí. Felicitaciones, Gastón, nuevamente. Gracias Gracias. a los jurados, muy buenas sus intervenciones y muy atinadas y muy serias. Realmente fue una jura muy seria, me parece. Muchas Muy gracias. bien. Felicitaciones. A disfrutar, Gastón. Gracias. Gracias por la invitación, Pablo. Muchas gracias. Chao, no, por favor. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.